Soy una mujer de 36 años que vive en Suecia. He trabajado en el cuidado de la salud mental durante los últimos 18 años de mi vida, principalmente con personas con enfermedades psicóticas como la esquizofrenia. Trabajé en una casa de grupo durante 9 años y estaba muy cerca de mis compañeros de trabajo allí, especialmente con las otras dos mujeres. En los últimos años que trabajé allí, otra mujer comenzó a trabajar con nosotras. Llamémosla Marina. Las cuatro nos hicimos muy cercanas. Ella era una mujer muy tímida, reservada y amigable, y nos llevábamos bastante bien. Sin embargo, a menudo estaba de baja por enfermedad debido a sus propios problemas de salud mental, así que no nos encontrábamos mucho en el trabajo, pero siempre aparecía en nuestras cenas post-trabajo, así que seguíamos en contacto incluso cuando no estaba lo suficientemente bien para trabajar a tiempo completo. Nos dijo que tenía un historial de esquizofrenia, al igual que los pacientes que estábamos tratando, pero que estaba medicada y no había tenido episodios psicóticos en años. Como tengo una educación en psiquiatría y una amplia experiencia con la esquizofrenia, no tengo prejuicios hacia las personas que padecen esta enfermedad y no me molestaba ser amiga de alguien con un diagnóstico así. Y aun después de lo que les contaré, sigo sintiéndome de la misma manera. En el verano de 2023 me había mudado a un nuevo lugar de trabajo también dentro de la salud mental, pero esta vez en psiquiatría forense, como una casa de transición para asesinos con enfermedades mentales, solo para darles una idea. Las 4 excompañeras de trabajo nos mantuvimos en contacto y aún nos reuníamos de vez en cuando para cenas. Marina nos contó que la habían desalojado de su apartamento debido a un incidente en el que había entrado accidentalmente en el apartamento de su vecino en medio de la noche. Nos dijo que en el enorme complejo de apartamentos, las puertas parecían exactamente iguales, y que simplemente entró en la puerta equivocada por accidente, y que los vecinos habían hecho una escena por puro drama y la denunciaron a la policía. De alguna manera, sentí que, aunque sonaba desproporcionado desalojar a alguien solo por eso, tal vez el propietario tomó esa medida, porque la juzgó en base a su historial médico y me sentí mal por ella. Le pregunté si había sucedido algo más, y ella afirmó que no, que esa era toda la historia. En Suecia, es muy difícil obtener un contrato de arrendamiento para un apartamento cuando has sido desalojado. Te ponen en una lista negra. Marina me preguntó si podía mudarse conmigo, ya que literalmente estaba en la calle, como realmente sin hogar. Le dije, por supuesto que puedes. Siempre me he metido en situaciones incómodas diciendo sí en lugar de pensar en mí misma, y no tenía idea de cuán grave sería la situación cuando le dije sí a Marina esa noche. Vivo en un apartamento bastante pequeño. Tiene un dormitorio que prácticamente solo cabe una cama y un escritorio. Una sala de estar que cabe un sofá y una televisión, sin espacio para una cama extra. Una pequeña cocina y un pequeño baño. Además, tengo 2 gatos. Decidimos que Marina viviría en la sala de estar y le ofrecí tirar mi sofá para que pudiera tener una cama allí, pero ella dijo que estaba bien con dormir en el sofá, ya que era lo suficientemente cómodo. Insistí en darle una cama, pero ella declinó cada vez. Hay una puerta entre la sala de estar y el dormitorio, pero entre la sala de estar y el pasillo solo hay un arco abierto, así que no tendríamos privacidad total. Coloqué una cortina de terciopelo grueso cubriendo el arco para darle al menos la sensación de una puerta, y más privacidad en comparación con nada. Hay otra puerta desde mi dormitorio a la cocina, así que en realidad tengo 2 puertas a mi dormitorio. Tengo que dejar una de ellas abierta por la noche ya que a mis gatos les gusta entrar y salir, y también tienen sus cajas de arena en el baño junto con comida y agua en la cocina. Naturalmente, mantuve la puerta de la cocina abierta, y no la de la sala de estar, ya que es donde vivía Marina y queríamos mantener nuestra privacidad. De alguna manera, ella no estaba trabajando en ese momento porque estaba en una de sus bajas por enfermedad a largo plazo, mientras yo trabajaba en todo tipo de turnos irregulares, así que a veces tenía que levantarme a las 6 de la mañana, y otras veces no llegaba a casa hasta las 11 de la noche. Tengo insomnio muy severo y a menudo necesito combinar múltiples medicamentos para poder dormir, pero incluso con esto todavía me despierto fácilmente. Le dije a Marina que agradecería si pudiera tratar de mantenerse en silencio esas noches en que tengo que levantarme a las 6 de la mañana, pero que está bien si hace ruido cuando estoy libre o cuando tengo turnos de noche. M era una fumadora empedernida y una bebedora de café, así que le compré una cafetera.
Sí, sé que soy una persona rara que no bebe café muy a menudo, así que no tenía una en la casa, pero quería hacer que disfrutara un poco más de su situación de vida. La cafetera y el fregadero están colocados justo afuera de la puerta de mi dormitorio. Como dije, la cocina en sí es diminuta, así que la primera noche juntas tuve que levantarme a las 6 de la mañana para mi turno, y como de costumbre, tuve dificultades para quedarme dormida. Marina se había levantado varias veces esa noche para salir a fumar, y me desperté cada vez que lo hizo. A las 5 de la mañana, comenzó a hacer café, y como está literalmente fuera de la puerta de mi dormitorio, por supuesto que me desperté con los sonidos. Le pregunté de la manera más amable posible por qué estaba despierta tan temprano, preguntándole si tenía algún plan hoy. Quiero decir, ella está de baja por enfermedad. ¿Por qué no estar dormida a las 5 de la mañana si puedes? Y ella simplemente dijo que no podía dormir. Expresé la poca empatía que pude, porque estábamos en el mismo barco, pero también le dije que agradecería si pudiera esperar hasta las 6 de la mañana para hacer café, ya que realmente necesito esta última hora de sueño. Agregando un poco más de por qué necesito dormir, es que tengo una forma de epilepsia que se pone realmente mal cuando no duermo lo suficiente. Me encuentro particularmente susceptible a las convulsiones cuando no duermo al menos 4 horas. Sabía que probablemente tendría convulsiones en el trabajo ahora, lo que significaba que este día sería tanto estresante como potencialmente peligroso para mí, ya que hay un gran riesgo de que pueda caer y lastimarme. Y no es bueno tener calambres y convulsiones entre clientes criminales mentalmente inestables a quienes se supone que debo cuidar. Sé que no es una situación ideal trabajar en ese campo con mi condición, y puedo informarles que renuncié después de solo 6 meses. Me dijo que realmente quería café con sus cigarrillos, pero que trataría de esperar la próxima vez que tuviera que trabajar. Acepté esto y seguí con mi día, pero las cosas no mejoraron. Continuó despertándome temprano en la mañana y durante las noches, y continuó prometiendo que se detendría, pero también insistió en que realmente quería café con su cigarrillo. Le sugerí hacer el café la noche anterior o beber café helado o incluso una Coca-Cola, pero ella no quería eso. Puedo añadir que ella exigía que yo estuviera en silencio a las 10 de la noche, porque esa es la hora en que quería dormir. Hice lo mejor que pude para respetar eso. Solía tener estos momentos de atracones de comida en los que vaciaba mi nevera y despensa de todo lo que tenía. Recuerdo una vez que había comprado un gran pan y ella me envió un mensaje de texto 30 minutos después de haber salido del apartamento diciendo: «Oye, lo siento, me comí tu pan. Lo compraré cuando tenga dinero». Como un pan entero en 30 minutos. Le había dicho cuando se mudó que se sintiera como en casa y que lo mío era suyo. Así que realmente no podía enojarme, pero comenzó a molestarme por dos razones. Una, se estaba volviendo bastante caro, ya que eran grandes cantidades de comida las que consumía. Y dos, siempre era en un momento inconveniente del día, como después de un turno de noche cuando las tiendas estaban cerradas. Llegaba a casa hambrienta, y ella había vaciado la cocina de todo lo que había comprado ese mismo día. Tenía el pelo largo y negro que estaba por todas partes, en el fregadero, el suelo, la bañera. No soy una fanática de la limpieza, pero creo que cualquiera puede entender que no es lo más agradable de pisar o ver por toda la casa. También dejaba sus recortes de uñas de las manos y de los pies en el suelo del baño. También había gotas de orina en el asiento del inodoro cada vez que había ido al baño. Vi un pececillo de plata en el suelo del baño. Nunca había visto uno antes y ellos comen pelo, piel y uñas. Así que supuse que probablemente disfrutaba de la vida debido a las nuevas condiciones sucias en mi baño. Al principio, no quería decírselo directamente porque pensé que le haría daño y no quería hacerla sentir incómoda. Así que simplemente puse una escoba y un recogedor en el baño para insinuar que necesitábamos barrer el suelo más a menudo. Esto no pareció funcionar, así que después de un tiempo le dije de la manera más amable posible, con una sonrisa en mi cara: «¿Crees que podríamos tratar de limpiar el suelo del baño un poco más a menudo? Tendemos a perder algo de pelo cuando lo cepillamos y tengo miedo de que podamos tener plagas. Vi un pececillo de plata el otro día y no quiero que empeore». Siempre me aseguraba de decir nosotros en lugar de tú, para que no se sintiera atacada. Ella prometió pensar en ello, pero no cambió nada. Empecé a salir con un chico y estaba completamente enamorada de él. Él también estaba en una situación de compañero de cuarto,
así que teníamos dificultades para conseguir tiempo a solas. Le pregunté a Marina si había alguna posibilidad de que pudiéramos tener una noche para nosotros solos de vez en cuando en el apartamento, y que por supuesto, ella también tendría el apartamento para ella sola. No le gustó la idea, y afirmó que no tenía a dónde ir ni amigos ni familia. No le estaba pidiendo que se fuera por 24 horas, solo unas pocas horas para que pudiéramos tener algo de tiempo de calidad juntos. Podría simplemente ir a la biblioteca o dar un paseo o lo que fuera. Estaba en el trabajo durante 8 a 10 horas 5 días a la semana, así que ella tenía el apartamento para sí sola mucho tiempo. Una de nuestras viejas compañeras de trabajo se dio cuenta de que esto realmente estaba afectando mi estado de ánimo al no tener nunca tiempo para mí misma, y empecé a sentirme realmente sofocada. Ella ofreció que Marina podría pasar la noche en su casa. Después de todo, también eran amigas. Marina dijo que no quería molestar a nuestra amiga, pero tanto yo como la amiga le dijimos que no sería una molestia, que también eran amigas, y que Marina era más que bienvenida y realmente solo quería una noche para mí misma y mi chico. No entendía por qué hacía tanto drama por dejarme en el apartamento solo por una sola noche. Finalmente aceptó y pasó la noche allí, y yo pasé la noche fuera la semana siguiente para que ella también pudiera tener más tiempo sola. Cuando llegué a casa a la mañana siguiente de mi noche fuera, vi que el cuenco de agua de mis gatos estaba completamente seco. No había derrames en el suelo y parecía como si lo hubieran limpiado con una toalla o algo así. Lo había llenado hasta el borde la noche anterior. Le pregunté cómo era posible y ella dijo que los gatos deben haberlo volcado, pero no había nada en el suelo, como dije. Mis gatos son extremadamente sociables y generalmente se acurrucan con los extraños después de unos momentos. Noté que los gatos se retiraban de ella cada vez más con el tiempo, y las últimas semanas nunca dejaban mi dormitorio, excepto cuando comían o usaban la caja de arena. Parecía casi como si tuvieran miedo de ella, lo cual no podía entender ya que ella misma era tan tímida. Tenía una vieja cacerola de los años 60 que significaba mucho para mí. Probablemente se pregunten cómo una cacerola puede significar mucho para alguien, pero era de mi abuela, y es la única cosa que tengo que le pertenecía. Mi madre solía cocinar para mí con ella todo el tiempo cuando era pequeña, así que tiene un gran valor sentimental para mí. Un día Marina la quemó y no hizo ningún intento por limpiarla. Simplemente la dejó en la estufa y salió a fumar. La encontré arruinada y me puse a llorar. Ni siquiera dijo que lo sentía. También rompió platos en varias ocasiones y no se molestó en reemplazarlos o disculparse. Esto solo agregó a mi frustración. Habían pasado probablemente 2 meses ahora, y ella seguía despertándome por la noche, seguía comiendo mi comida en atracones, nunca limpiaba, nunca dejaba la casa, asustaba a mis gatos y arruinaba mis cosas. Me di cuenta en algún momento que ella robaba mis pastillas para dormir con receta, muchas de ellas. Solo me permiten una por noche y, como ya saben, realmente las necesito. Tenía 20 de ellas en una mesita de noche cuando me fui a trabajar, y cuando llegué a casa todas habían desaparecido. Ella negó haberlas tomado, lo cual es bastante gracioso ya que nadie más podía haber estado allí. Mi frustración estaba aumentando. El calor del verano era fuerte y me sentía encerrada en mi pequeño dormitorio con mis 2 gatos, sin tener un solo momento para mí misma, sin tiempo a solas con mi chico, excepto una vez cada 14 días. Mi apartamento estaba desordenado. Ella me estaba robando. La lista seguía y seguía. De la nada, un viejo compañero de clase de la escuela primaria me envió un mensaje en Facebook preguntándome cómo conocía a Marina. Había visto que había publicado en Facebook que éramos compañeras de cuarto ahora. Le dije que éramos antiguas compañeras de trabajo y que ella necesitaba un lugar para quedarse porque la habían desalojado. Me dijo, «Lo sé, ¿sabes por qué la desalojaron?». Le respondí, «Sí, accidentalmente entró en el apartamento de su vecino». Él me dijo, «Esa no es toda la historia. Ella irrumpió y se acercó al bebé dormido de sus vecinos con un cuchillo en la mano. Pero afortunadamente el padre se despertó y la inmovilizó, logrando salvar al bebé. Me sentí absolutamente enferma del estómago. ¿Podría ser esto cierto? Sin duda, explicaría por qué la desalojaron, pero simplemente sonaba tan horrible y ella era una chica tan tímida y agradable. Tenía tantas preguntas, pero mi amigo tenía el informe completo de la policía. Aparentemente la pareja a la que Marina había irrumpido era la exnovia de mi amigo y su familia. Parecía que Marina había tenido un episodio psicótico durante la irrupción, pero esas partes no eran públicas.
Sin embargo, estaba claro para mí que ella me había mentido sobre lo que había sucedido y sobre cuánto tiempo había estado mentalmente estable. Empecé a ponerme bastante paranoica en este punto. Ya estaba frustrada con todo y realmente quería que ella se mudara. Sin embargo, teníamos un contrato entre nosotras que establecía que ella recibiría un aviso de 30 días. Sabía que si le pedía que se fuera de una manera dura, serían 30 días de caos hasta que se mudara, así que quería manejar esto de la manera más amable posible. Empecé a buscar hostales baratos que podría sugerirle para que no estuviera en la calle. Me senté con ella y le dije que me encantaba vivir con ella y me sentía realmente horrible por esto, pero que solo extrañaba mi tiempo a solas y que mi apartamento era demasiado pequeño para 2 personas. Me aseguré de decirle que no era algo personal, que no querría vivir con nadie en este momento y que deseaba que hubiera funcionado y que lo sentía mucho, esperando que pudiéramos seguir siendo amigas. Ella parecía devastada y dijo que no era posible. Le mostré el hostal que había encontrado y le dije que entendía que no sería la situación ideal, pero que realmente necesitaba que se mudara porque me sentía sofocada. Y también el calor del verano hacía difícil mantener la puerta del dormitorio cerrada, y que también era difícil para mí dormir, algo que realmente necesitaba. Ella dijo que iba a tratar de mudarse, pero no hasta que pasaran los 30 días. Estaba un poco decepcionada, pero no esperaba nada diferente, así que simplemente le dije, por supuesto. La primera noche después de nuestra conversación, ella se levantó e hizo café a las 2:30 de la mañana. Casi tuve un colapso mental. Iba a levantarme a las 6 y no pude volver a dormir. Le pregunté por la mañana, probablemente por 15ª vez, que no hiciera café hasta que yo me levantara. Pero esta vez ni siquiera me respondió. Simplemente se sentó en el sofá y miró por la ventana. Dije, M, y ella simplemente siguió mirando. Me sentí un poco desconcertada por su comportamiento, pero me fui al trabajo. Ella continuó con su extraño comportamiento. Siguió haciendo un desorden, siguió despertándome, siguió comiendo mi comida y todo lo que podía pensar era en el incidente con el bebé y el cuchillo. Finalmente, me enojé tanto por ser despertada por la cafetera que la desconecté y la guardé en mi ático, al que ella no tenía acceso. Puede haber sido infantil, pero estaba tan cansada en ese momento. Mis pastillas para dormir habían sido robadas y me estaba empezando a sentir como Edward Norton al principio de El Club de la Pelea. Bueno, la noche siguiente me desperté a las 4 de la mañana con los sonidos de ella haciendo café en una cacerola. Intenté hablar con ella de nuevo, explicándole la situación de la manera más racional posible, pero ella simplemente miraba y no decía una palabra. Yo, estando frustrada y al borde del colapso, tomé la cacerola y la guardé en el ático también. Lo sé, pero me estaba volviendo loca y solo quería que dejara de hacer café por las noches. En serio, que entendiera la indirecta. La tercera noche, el chico con el que estaba saliendo se quedó a dormir en nuestra casa porque ahora estaba realmente paranoica. Su extraño comportamiento no había parado. Me desperté de mi muy ligero sueño por él, quien me dio un golpecito. Susurró, «Mira», señalando hacia la puerta. Cuando levanté la vista vi a Marina simplemente parada allí, mirándonos en silencio. Ahora esto era como una escena de una película de terror, con su largo cabello negro cubriendo completamente su cara. No dije nada al principio pensando que tal vez rompería el silencio, o quizás estaba haciendo algo benévolo en la puerta en primer lugar, pero me di cuenta después de un rato de que todo lo que estaba haciendo era estar allí de pie y mirándonos. Me recordó al final de Actividad Paranormal, cuando Katy simplemente mira a Micah en la escena final. Fue entonces cuando me senté y dije, «¿Qué estás haciendo?». Pero antes de que pudiera terminar la frase, ella cerró de golpe mi puerta y escuché el sonido de algo metálico caer al suelo mientras corría por el pasillo hacia la sala de estar. Grité, «¿Necesitas irte?». Y comencé a llorar histéricamente porque esto se estaba convirtiendo en una pesadilla. Por supuesto, no había manera de que pudiera volver a dormir, y estaba realmente feliz de tener compañía esa noche. Solo me seguía preguntando a mí misma, ¿lo había hecho antes? ¿Me había observado mientras dormía? Por la mañana, cuando me levanté de la cama, abrí la puerta que ella había cerrado de golpe, y vi un cuchillo de cocina en el suelo. Ese fue el sonido metálico que había escuchado antes de que ella corriera. Tomé todos mis cuchillos y los guardé en el ático también. Luego le pedí a un amigo mío que viniera a mi casa y estuviera allí cuando le dijera que tenía que mudarse inmediatamente,
que no podía esperar los 30 días, que ahora quedaban en 27 días para ser precisa. Durante la conversación, realmente traté de mantenerme calmada. Sé que tiene una enfermedad mental, sé que no quiere hacer daño, aunque estaba tan frustrada que no podía odiarla, solo estaba mayormente asustada y cansada. Sin embargo, ella ni siquiera respondió cuando le hablé, solo mantuvo esa misma mirada perdida a través de la ventana. Ella dejó el apartamento y me envió un mensaje de texto en su lugar, diciendo que yo era irrespetuosa por traer a un amigo a su casa. Llegó la noche, y pensé que sería una noche tranquila, finalmente sin cafetera, sin cacerolas, sin cuchillos. Pero a las 3 de la mañana me desperté con ella quemando polvo de café seco en una sartén. En ese momento estaba absolutamente aterrorizada de ella. Quiero decir, no tenía idea de que estaba de vuelta en el apartamento en primer lugar. Cuando temerosa me dirigí a la cocina, vi que su cara estaba muerta, sus ojos estaban negros. Sospechaba que había vuelto a una psicosis. Detuve el inicio del fuego que había creado y ella simplemente corrió hacia la sala de estar en silencio. Sabía que tenía una cita con su psiquiatra al día siguiente, y mientras ella estaba fuera, empaqué todas sus cosas. Luego le envié un mensaje de texto diciéndole que necesitaba recogerlas y devolverme mis llaves, que le daría dinero para un hostal para los próximos 26 días, pero no respondió. El chico con el que estaba saliendo vino a hacerme compañía por si Marina quería pelear por esto, pero no lo hizo. Dejó las llaves sin siquiera mirarnos. Simplemente salió por la puerta. Nuestros compañeros de trabajo, que eran amigos de ambas, me dijeron que ella se había mudado con un chico con el que estaba saliendo. Se quedó allí unas semanas hasta que, de alguna manera, increíblemente, consiguió un apartamento propio. Empezó a trabajar una vez más y estaba realmente feliz de escuchar esto. Parecía que estaba haciendo bien. Luego, en enero de este año, uno de nuestros viejos compañeros de trabajo me dijo que Marina la había llamado y le había dicho que todo debía arder, que tenía un bebé que debía salvar junto con otras cosas delirantes. Había llamado al 112, que es el número de emergencia en Suecia, como el 911 en Estados Unidos, pero no la habían tomado en serio. Marina había procedido a quemar todo su apartamento porque las voces en su cabeza le decían que tenía que quemar todo para salvar a sus amigos y familiares. Sus vecinos habían intentado rescatarla del fuego, pero ella los ahuyentó. Volvió a entrar y vertió más licor en el fuego para hacerlo arder aún más rápido. Fue arrestada y sentenciada la semana pasada por incendio agravado. Cumplirá su condena en una prisión mental durante mucho tiempo, posiblemente para siempre. Lo irónico es que probablemente estará en la instalación donde solía trabajar y terminará donde ella misma solía trabajar. Mi viejo compañero de trabajo fue testigo del juicio, y aparentemente Marina había dejado de tomar su medicación porque pensaba que la hacía sentir insensible, y pensaba que estaba lo suficientemente estable como para funcionar sin ella, lo cual obviamente no era el caso. También había dejado de tomar su medicación las últimas semanas que estuvo en mi casa, por lo que cuando miraba al vacío estaba entrando en su psicosis. Eso incluye la noche en que me miró con un cuchillo en la mano, así como cuando quemó la sartén la última noche que estuvo en el apartamento. Es perturbador pensar en lo que me habría pasado a mí y a mis gatos, si ella se hubiera quedado o si yo hubiera sido una durmiente profunda. También pienso en lo que le habría pasado a ese bebé la noche que se coló en el apartamento de su vecino justo antes de ser desalojada. Y sí, sé que es una locura que no la haya echado, pero tienen que entender que era complicado. La razón por la que no he podido hablar de esto con mis amigos es porque simpatizan con ella y han minimizado mi experiencia. Piensan que hice un drama mayor de lo que realmente fue. Puedo entenderlo en cierta medida, ya que nunca vieron la oscuridad en sus ojos que yo vi esos últimos días. Les dejo una actualización. Acabo de recordar algunas otras cosas que quería añadir a esta publicación. Hubo varias ocasiones en las que iba a trabajar temprano en la mañana y ella ocupaba el baño tomando largos baños. Pacientemente trataba de esperar hasta el último minuto antes de tocar y pedirle si podía levantarse y volver después de que yo me hubiera preparado para el trabajo. Solo otra cosa que sumaba a mi frustración. Una vez me enfermé gravemente cuando ella estaba allí. No sabía en ese momento qué era, pero me desperté temprano una mañana sintiéndome nauseabunda. En el camino al baño literalmente me hice encima y vomité al mismo tiempo.
Toma como 10 segundos llegar al baño, así que pueden imaginarse lo mal que estaba cuando no llegué a tiempo. Tenía fiebre muy alta y seguía vomitando y no podía controlar mis intestinos toda la mañana. Cualquiera que haya estado tan enfermo entendería que quieres el baño para ti sola. De hecho, creo que es bastante comprensible que quieras estar completamente sola cuando estás tan enferma. Mi cabeza daba vueltas y casi alucinaba por la fiebre alta. Trabajando en el cuidado de la salud, tengo este instinto natural de no querer propagar infecciones. Así que mi primer pensamiento, además de querer estar sola, era no querer contagiarle lo que fuera que tuviera a Marina. Así que le rogué en el momento en que noté que estaba enferma que por favor se fuera por su propio bien. Apenas podía hablar porque me hacía vomitar fácilmente. Una amiga en común nos había pedido que regáramos sus plantas esa semana, así que Marina tenía las llaves de su casa y podría haber estado sola allí. Pero Marina se negó a irse y juro que si hubiera tenido la energía de salir por la ventana y caer a mi muerte, lo habría hecho, pero no podía. Estaba medio sentada, medio acostada en el inodoro con un balde en mi regazo, mi cabeza descansando en el balde de vómito porque no podía sostenerla debido a la fiebre alta. Simplemente le rogué en susurros que se fuera para que no se enfermara también. Le dije, si atrapas esto no podemos compartir el inodoro, estaré aquí todo el día. Deberías irte a la casa de nuestra amiga antes de que sea demasiado tarde, por favor. Finalmente se fue del apartamento absolutamente enojada conmigo. Resultó que tenía un caso severo de intoxicación alimentaria, y me recuperé después de unos días, pero, Dios mío, el hecho de que se negara a irse es algo que sentí que debía añadir a la historia porque, pensando en retrospectiva, no solo fue frustrante, sino que fue simplemente extraño. No estoy segura si ella tuvo algo que ver con mi intoxicación alimentaria. Nunca comimos juntas tanto, pero ella tenía acceso sin restricciones a mi comida prácticamente a todas horas del día. También hubo varias ocasiones en las que volvía de un largo día de trabajo para encontrar que mis gatos estaban encerrados en mi habitación sin agua, sin caja de arena, sin nada. Le preguntaba a Marina cada vez por qué estaban encerrados y ella simplemente decía, porque los gatos me molestaban mientras intentaba dormir. Le expliqué que no había situación en la que debieran estar encerrados sin comida y agua, algo que tenía sentido para mí, pero cada vez Marina respondía que no era como si fueran a morir, lo cual es algo lo suficientemente espeluznante de decir. Pero combinado con la mirada que me daba cuando lo decía, era casi como si estuviera sopesando no solo mi respuesta a sus palabras, sino considerando lo que pasaría si hiciera algo más malicioso que simplemente cerrar a mis gatos en mi habitación. Todavía me siento un poco extraña al publicar esta historia aquí porque, aunque fue absolutamente aterrador vivirla, entiendo que jugué mi parte en todo. No tenía que dejarla quedarse conmigo. No tenía que ser tan hospitalaria. Podría haberme mantenido firme en varias cosas que podrían haber hecho mi vida más fácil. Pero solo quería ayudar tanto a esta persona que pensaba que era mi amiga, hacer algo para mejorar un poco su vida. Sin embargo, una vez que supe la verdad de por qué fue desalojada, eso debería haber sido una señal de advertencia clara y fuerte en mi cabeza de que era hora de que se fuera, sin peros ni periodos de gracia. Habría salvado mi propio estado mental, mantenido mi casa de ser casi quemada y quizás incluso salvado la cacerola de mi abuela. Cuando las cosas se complicaron con mis padres, tuve que mudarme. Estaba en una mala racha en cuanto a mi situación de vivienda, y solo pude dormir en los sofás de mis amigos durante un tiempo. Estuve buscando en todas las aplicaciones y sitios web de compañeros de cuarto y apartamentos, y encontré algo que me llamó la atención en una de esas aplicaciones. Un hombre llamado Luciano había publicado un anuncio para alquilar una habitación en su casa de 3 habitaciones y un solo piso. El precio del alquiler era de 1,200 al mes. Básicamente él sería mi casero y compañero de cuarto, ya que también viviría en la casa. Se aseguró de señalar en el anuncio que estaría fuera de la casa la mayor parte del tiempo, y que el inquilino tendría la casa para sí mismo a menudo. Sin embargo, puso en letras mayúsculas algunas reglas básicas, como no hacer fiestas, no organizar grandes reuniones, no beber en la sala de estar y no usar el sótano. Parecían reglas bastante estándar. Fui a ver la casa en persona y a conocer a Luciano. En cuanto abrió la puerta me di cuenta de que era un poco retraído. Su actitud era tranquila y un poco incómoda.
Me mostró la casa, y pude notar que estaba nervioso porque su voz temblaba y tartamudeaba. El dormitorio tenía un buen tamaño y la distribución de la casa era buena. Tenía un diseño abierto, lo que significaba que la cocina, la sala de estar y el comedor eran un gran espacio abierto. Por 1.000 al mes en mi área era una ganga. Luciano mencionó algunas reglas adicionales en persona y enfatizó nuevamente que no debía entrar en el ático ni en el sótano, ya que los usaba solo para almacenamiento. Me pareció justo, así que le dije en el momento que estaba interesado. Nos dimos la mano, me fui, y 2 días después me estaba mudando. No redactamos ningún tipo de contrato o acuerdo. Simplemente le pagaría por fuera mes a mes, el primer día de cada mes. Me acomodé bastante rápido. El dormitorio que estaba alquilando ya estaba amueblado con una cama y muebles básicos, así que lo único que hice fue colgar algo de decoración en las paredes y llenar el armario y la cómoda con ropa. Afortunadamente, la habitación tenía una cerradura y Luciano me dio la llave, por lo que podía cerrarla cuando él no estuviera en casa, lo que al principio me pareció un buen gesto. Luciano nunca me dijo a qué se dedicaba, solo me dijo que usualmente no estaría en casa, pero pronto me di cuenta de que eso no era cierto. Cada vez que volvía del trabajo, su coche siempre estaba en el camino de entrada. Rápidamente empecé a notar ruidos fuertes fuera de mi dormitorio por la noche, desde pasos hasta puertas que se abrían y cerraban constantemente. Una noche, salí en medio de la noche solo para ir al baño y noté que la puerta del sótano estaba abierta. Me acerqué a la parte superior de las escaleras y miré hacia abajo. Había una luz tenue proveniente de algún rincón lejano y fuera de vista. Escuché ruidos de golpes que venían de allí, y eran como las 2 de la madrugada. ¿Qué podría estar haciendo allá abajo? Luego los golpes se detuvieron, y Luciano apareció al pie de las escaleras y me miró hacia arriba. Fue tan inquietante que describirlo con palabras no le hace justicia. Parecía visiblemente molesto cuando me miró. Me disculpé y dije que solo iba al baño. Casi enojado respondió: «Cierra la puerta del sótano». Le hice caso, sintiéndome increíblemente incómodo. Fui al baño y luego volví a la cama. Me quedé despierto un rato después de eso, ahora con la mente corriendo, preguntándome qué estaba haciendo. Una semana después, volví a casa y noté que la puerta de mi habitación estaba desbloqueada. Siempre la cerraba con llave antes de salir cada día. Miré alrededor de mi habitación para ver si faltaba algo, y aunque no parecía faltar nada, noté que algunas cosas habían sido movidas. Para empezar, mi ropa en las cómodas ya no estaba apilada de manera ordenada. Podía notar que alguien había hurgado en ellas. La puerta del armario también estaba entreabierta. Me estaba dando cuenta de que él tenía su propia llave, y probablemente había entrado en mi habitación y revisado mis cosas. Esto me pareció una clara invasión de privacidad y una violación de mis derechos como inquilino. Tenía que pensar en cómo confrontarlo al respecto. Fui a tocar la puerta de su habitación, pero no respondió. Su coche estaba en el camino de entrada una vez más, así que tenía que estar en casa. Estaba teniendo una vibra tan extraña con todo esto que me rendí y volví a mi habitación. Después de calentar mi cena en el microondas mientras estaba en mi habitación relajándome y viendo la televisión, escuché que la puerta de la habitación de Luciano se abría. Aproveché esta oportunidad para levantarme y confrontarlo, así que salí a la sala de estar y lo encontré apurado, a punto de salir de la casa. Lo detuve y le pregunté si había entrado en mi habitación. Me miró con una expresión en blanco y dijo directamente que no. Respondí con delicadeza, sin ser hostil, diciendo que la puerta estaba desbloqueada y que algunas de mis cosas parecían haber sido revisadas. Luego afirmó que yo tenía la única llave de mi dormitorio y dijo que tenía prisa y que debía irse. Estaba estupefacto por todo esto. Quería pedir consejo a mis padres, pero en ese momento los odiaba y no quería tener nada que ver con ellos. Ya estaba de vuelta en las aplicaciones y sitios web, buscando otros anuncios. Sabía que no quería quedarme allí. Entonces me di cuenta de que esta era la primera vez que Luciano aparentemente no estaba en casa mientras yo estaba. La curiosidad me ganó y tuve que revisar el sótano. Revisé las ventanas primero para asegurarme de que su coche no estuviera, y efectivamente no estaba. Luego fui a abrir la puerta del sótano. Curiosamente, no pude encontrar ningún interruptor de luz, así que simplemente usé la linterna de mi teléfono para moverme. Los escalones crujían tanto que me sentía como si estuviera en una casa abandonada.
Llegué al fondo y había una alfombra beige que se levantaba en las paredes, como si estuviera mal ajustada al piso. Era un sótano muy pequeño, al menos la sala principal. Solo había un sofá feo en el centro de la habitación. También había un olor algo extraño allí abajo, y el olor solo empeoraba a medida que me acercaba a una puerta en la esquina. Intenté abrir la puerta, pero, desafortunadamente, estaba cerrada con llave. O quizás debería decir afortunadamente, porque no estoy seguro de querer saber lo que había allí adentro emitiendo ese olor. Casi olía a aguas residuales, pero peor. Hice una rápida revisión del cuarto principal del sótano y no encontré nada. Solo algunas cajas de cartón selladas con cinta adhesiva, las cuales no iba a abrir. Volví a subir y cerré la puerta. El resto de esa noche me quedé en mi habitación. Nunca escuché a Luciano regresar. Debió haber vuelto después de que me quedé dormido. Me desperté y la habitación todavía estaba oscura. Mi alarma no estaba sonando. Algo más me había despertado. Escuché el suelo junto a mi cama crujir, y me di la vuelta y vi a Luciano inclinado sobre mi cama mirándome. Grité, y él me respondió que me callara y luego me preguntó si había ido al sótano. Grité que no, y le pregunté cómo había entrado aquí y si había cerrado la puerta con llave. Luego me preguntó, ¿estás seguro? Le devolví la pregunta y le grité, ¿entraste en esta habitación cuando yo no estaba en casa? Respondió que no. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Le pregunté, ¿cómo entraste aquí entonces? Lo vi levantar la mano en la oscuridad. No estaba sosteniendo nada en ese momento y no supe qué significaba. Me dijo antes de salir de la habitación, creo que deberías buscar otro lugar donde vivir. Luego cerró la puerta. Empecé a empacar mis cosas en ese mismo momento. No iba a quedarme ni un minuto más en esa casa. Toqué su puerta y le grité que me devolviera la mitad del alquiler, ya que solo había estado allí como 2 semanas. Momentos después, abrió la puerta y solo asomó su brazo desde la puerta, sosteniendo un pequeño montón de billetes de $100. Incluso logró hacer que el simple hecho de darme el dinero fuera increíblemente espeluznante. Lo agarré. Solo eran $400. Bueno, era lo suficientemente cerca. Solo quería salir de allí. Estaba completamente empacado y fuera de allí en 1 hora. Dormí en mi coche esa noche. Al día siguiente terminé en la casa de mis padres, y después de explicarles la locura por la que acababa de pasar, algo cambió, y fueron más receptivos a tenerme de vuelta. Aún así, me mudé un mes después, pero mis padres y yo estamos bien ahora. Si decides tener un compañero de cuarto aleatorio de internet, solo ten cuidado y usa tu mejor juicio después de conocerlos. Era mi tercer año en la universidad y me había mudado fuera del campus a un edificio de apartamentos para estudiantes. Mi compañero de cuarto fue asignado por la universidad, en el sentido de que era simplemente alguien más que necesitaba a alguien con quien vivir. Se llamaba David y al principio parecía un buen tipo. Era amigable y educado, siempre sonriendo y haciendo pequeñas conversaciones. Pero a medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas sobre él, pequeños detalles y comportamientos que me hacían sentir incómodo. Todo empezó con la forma en que David siempre se quedaba en mi habitación, haciendo preguntas insistentes sobre mi vida personal y husmeando en mis pertenencias, como si se sintiera demasiado cómodo haciéndolo. Al principio lo tomé como una curiosidad inofensiva, aunque lo encontré un poco raro, pero cuanto más lo pensaba, más me molestaba. Luego estaban los sonidos que escuchaba provenientes de la habitación de David a altas horas de la noche, conversaciones y ruidos que eran un poco inquietantes. Intenté ignorarlos, diciéndome a mí mismo que solo era David viendo la televisión o hablando por teléfono, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Una noche, incapaz de dormir por los extraños ruidos que provenían de la habitación de David, decidí investigar. Caminé silenciosamente por el pasillo y pegué mi oído a la puerta de David, esforzándome por escuchar lo que estaba pasando dentro. Lo que escuché fue simplemente raro. Era el sonido de David susurrando para sí mismo, su voz baja y amortiguada. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, los susurros se detuvieron y no hubo nada más que silencio. Entonces escuché. Jeff. David dijo mi nombre. Sabía de alguna manera que estaba fuera de su puerta.
Rápidamente y en silencio, me alejé de su puerta y regresé a mi habitación. Me metí de nuevo en la cama sin hacer ruido. No sabía qué pensar de todo esto. ¿Por qué David estaba hablando solo? ¿Estaba ocultándome algo? ¿O estaba sonámbulo? Pero entonces, ¿cómo sabía que yo estaba afuera de su habitación? No podía quitarme de encima la sensación de inquietud. Al día siguiente seguía pensando en lo ocurrido la noche anterior. A medida que pasaban los días y los ruidos provenientes de la habitación de David persistían, mi paranoia solo empeoraba. No podía sacudirme la sensación de que David me estaba ocultando algo. El comportamiento de David también se volvió más extraño. Comencé a notar pequeños cambios sutiles en su conducta, como que me lanzaba miradas extrañas y sus movimientos parecían un poco furtivos. Una noche me desperté en un momento extraño de la noche y escuché la voz susurrante de David desde el pasillo, justo fuera de mi puerta. Estaba realmente asustado y me preguntaba si estaba sonámbulo. Fui hacia la puerta y pegué mi oído a ella y, como la vez anterior, los susurros se detuvieron. Y luego, una vez más, David dijo, «Jeff». Esta vez respondí y le pregunté, «¿Estás bien?». No respondió. Solo escuché sus pasos alejándose hacia su habitación. La noche siguiente me desperté con el sonido de mi puerta cerrándose. Escuché los pasos de David alejándose en el pasillo. Esto se estaba saliendo de control. Al día siguiente decidí confrontarlo sobre su posible sonambulismo. Le dije que había estado escuchándolo caminar por ahí tarde en la noche y que lo había oído cerrar mi puerta la noche anterior. Luego le pregunté si alguna vez había sido conocido por sonambulismo o si tenía algún tipo de trastorno del sueño. Al principio, pareció no saber cómo responder, pero luego dijo que sí, que a veces tendía a caminar dormido. No me lo creí, algo andaba mal. Decidí registrar la habitación de David en busca de respuestas. Sabía que era arriesgado, pero no podía ignorar la sensación persistente de que algo estaba mal. Esperé hasta que David saliera del apartamento. Luego me colé en su habitación. Sabía que tal vez no tendría mucho tiempo, así que busqué rápidamente, revolviendo cajones y armarios en busca de cualquier cosa que pudiera explicar el extraño comportamiento nocturno de David. Y entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme, lo encontré. Un pequeño cajón anodino escondido en el fondo del armario de David. Lo abrí, y mi sangre se heló al ver lo que había dentro. Era una colección de fotografías, docenas de ellas, en su mayoría mostrando a mí mientras dormía, y a otro chico que parecía tener nuestra edad, todos mezclados. Estaban tomadas desde diferentes ángulos y distancias, algunas tan de cerca que podía ver los poros de mi piel y las hebras individuales de cabello en mi cabeza. Me sentí enfermo al darme cuenta de lo que estaba viendo. David había estado tomando fotos de mí en secreto mientras dormía, sin mi conocimiento ni consentimiento. No podía creerlo. Había estado viviendo con algún tipo de voyeur enfermo, como si de alguna manera se excitara con estas fotos. Había estado violando mi privacidad e invadiendo mi espacio personal durante quién sabe cuánto tiempo. Quería confrontar a David, exigir respuestas, pero tenía miedo de lo que podría hacer, miedo de lo que podría decir, miedo de lo que podría pasar si lo confrontaba solo. Así que tomé una foto del contenido del cajón y luego tomé un puñado de las fotos como evidencia para usar en contra de David. Empaqué mis cosas y al día siguiente mostré las fotos al departamento, encargado de las asignaciones de vivienda estudiantil, y me dijeron que dejarían que tomaran las medidas adecuadas. Tuve suerte y me asignaron a un apartamento diferente con una persona normal que necesitaba un compañero de cuarto. Nunca volví a hablar con David. Incluso ahora, años después, no puedo sacudirme el recuerdo de esas inquietantes fotografías y los susurros y rondas nocturnas de David. Nunca supe quién era el otro chico en las fotos. Definitivamente era su antiguo compañero de cuarto, pero nunca pude averiguar su nombre. Pero quién sabe, tal vez él también lo descubrió. Cuando tenía 23 años, tuve que mudarme a otro estado por trabajo. Todavía trabajo para la misma empresa, pero he podido volver a mi ciudad natal y trabajar en la oficina local aquí. Pero en ese momento, necesitaba un lugar para vivir que no me rompiera el banco. Publiqué un anuncio en prácticamente todos los sitios web, buscando un compañero de cuarto. Facebook, Craigslist, Twitter.
e incluso en el subreddit de mi vecindario. Un tipo llamado Bruno me contactó por Facebook diciendo que tenía una habitación disponible en su casa. Miré sus fotos para ver si parecía un tipo algo normal, y así era. Estaba abierta a la idea de tener un compañero de cuarto masculino siempre que pareciera normal, aunque mis padres estaban totalmente en contra. Bruno y yo hicimos una videollamada durante la cual me dio un recorrido virtual por el lugar. Aparentemente, él era el dueño de la casa. Era una casa modesta en el centro de la ciudad, a solo 10 minutos en coche de donde estaría mi oficina. También parecía bastante agradable. No me dio ninguna mala impresión en absoluto. El precio era justo, y sus reglas también eran bastante razonables. Dijo que estaba disponible para mudarse de inmediato, lo cual era perfecto. Así que quedamos en eso. Una semana después tenía todas mis cosas empacadas y me dirigí hacia allá. Conocí a Bruno justo frente a la casa, donde me saludó y me entregó una llave. Lo primero que noté de él fue que era realmente bajo. Estábamos a la misma altura. Me ayudó a llevar algunas de las bolsas más grandes y pesadas adentro. Me mostró mi habitación, que ya estaba amueblada. Dijo que uno de sus amigos había estado viviendo allí, y que se había mudado recientemente. Por supuesto, reemplacé todas las almohadas y sábanas con las mías. El resto de ese día lo dediqué a instalarme. Bruno, como pude ver, intentaba conocerme y presumiblemente hacerme sentir como en casa. Aún no sentía que fuera demasiado amigable. Al día siguiente, que era domingo, Bruno me ofreció llevarme por la ciudad para mostrarme los alrededores. No estaba muy entusiasmada, pero dije que sí solo para empezar con buen pie con él. Nos llevó por la ciudad mostrándome dónde estaban los buenos centros comerciales, restaurantes y cosas por el estilo. Pero luego ofreció que almorzáramos. Realmente no tenía hambre y él estaba sugiriendo un almuerzo de mesa, casi como una cita. No quería que se hiciera una idea equivocada, solo necesitaba una habitación. Le dije que no tenía hambre y luego de inmediato sugirió que fuéramos a tomar algo en su lugar. Cortésmente lo rechacé también, diciendo que no bebo en noches de trabajo. Estaba siendo un poco insistente diciendo, vamos, solo un par de tragos. Mantuve mi cortesía y dije, otra vez será. Se dio por vencido y se quedó muy callado de repente como si estuviera molesto. Admito que me sentí un poco incómoda, pero nada que no pudiera manejar aún. Esa semana fue mi primera semana de trabajo, así que mi atención se centró principalmente en adaptarme a la semana laboral. No fue hasta unos días después de la semana cuando llegué a casa e hice mi lavandería, que noté que mi cesta de ropa llena parecía haber sido movida, como si la ropa no estuviera como la recordaba. Y no fue hasta que estaba cargando la lavadora que noté que faltaba un par de mis bragas. Revisé mi habitación de arriba a abajo como 5 veces. Se había perdido. Tuve un pensamiento perturbador. ¿Y si Bruno? No me negaba a creer eso por ahora y no había ninguna posibilidad de que lo confrontara y le preguntara eso. Aún así, ahora empezaba a desear que hubiera una cerradura en la puerta del dormitorio. Ese fin de semana compré un pomo de puerta con cerradura en Ace Hardware, y mientras Bruno no estaba en casa, cambié el pomo actual por el nuevo. Ahora podía dejar el lugar en paz. Pensé en decirle a Bruno la próxima vez que lo viera, pero no volvió a casa esa noche. Debía estar trabajando. Su horario parecía bastante aleatorio. Esa noche me desperté con golpes en la puerta de mi habitación. Era Bruno. Estaba diciendo mi nombre y no sonaba contento. Miré la hora y eran como la 1:30 de la madrugada. Decidí fingir que estaba dormida. Honestamente tenía un poco de miedo de abrir la puerta. Tenía la sensación de que tenía que ver con el pomo de la puerta, y tenía razón. A la mañana siguiente me desperté con un montón de mensajes de texto de Bruno diciendo, necesitamos hablar. Estaré en casa después del trabajo. Simplemente respondí, esto es por el pomo de la puerta. Y él respondió, sí. Me disculpé con él y le dije que planeaba decírselo. Él me respondió, se quita hoy. Estaba recibiendo vibraciones increíblemente desagradables y extrañas por su tono. Mi próxima respuesta la pensé un poco más, y básicamente dije que esperaba que pudiera simpatizar y entender que soy una chica, y que simplemente me siento más segura al tener privacidad en mi habitación. Él respondió un poco más amablemente esta vez, pero básicamente aún dijo que no a mi solicitud, y que el pomo antiguo necesitaba volver a estar en su lugar. Estaba confundida, molesta, pero tenía que respetar sus reglas. También lo instalé sin decirle.
así que sentí que tenía derecho a estar un poco enojado. Pero como sabía que lo cambié, no es como si hubiera dejado el pomo antiguo a la vista. La idea de que intentó entrar a mi habitación esa noche me asustaba un poco. Cambié el pomo de la puerta al día siguiente y lo devolví a Ace. Aquí fue donde las cosas realmente empeoraron. Un día cuando Bruno no estaba en casa, alguien llamó a la puerta. Era una chica de mi edad. Me preguntó si estaba viviendo allí con Bruno y le dije que sí. Me advirtió que saliera de allí de inmediato, que Bruno tenía múltiples órdenes de restricción en su contra de parte de diferentes chicas, y que era conocido por ser un acosador peligroso y espeluznante. Me quedé sin palabras. Le pregunté cómo sabía que estaba allí. Ella dijo que sabía que él estaba tratando de alquilar su habitación y que no le sorprendía que optara por que una chica se mudara. Dijo que me vio mudándome y que quería esperar hasta que él no estuviera en casa para venir a advertirme. Le agradecí muchísimo. Ahora realmente estaba aterrorizada. Ya le había pagado a Bruno por todo el mes. No sabía qué hacer. Ella dijo que me ayudaría en todo lo que pudiera. Tomé su número y se fue. Comencé a empacar mis cosas y a buscar otros lugares a donde podría mudarme. Encontré algo al otro lado de la ciudad. Un estudio en Subarriendo por un poco más de dinero. Contacté al dueño del anuncio y ella me dijo que podía mudarme lo antes posible. Perfecto. Ahora solo necesitaba decirle a Bruno y recuperar mi dinero. Comencé a empacar algunas de mis cosas en mi coche y le envié un mensaje de texto diciéndole que tendría que mudarme mañana, ya que surgió algo con mi familia y necesitaba ir a casa. No respondió. Volvió a la casa una hora más tarde y me preguntó sobre mi mensaje. Inventé la mejor historia falsa posible y él dijo que sí, que me devolvería el dinero mañana después de ir al banco. Estaba súper aliviada. Una hora más tarde golpeó en mi puerta y luego dijo, ¿por casualidad alguna chica te dijo algo? Simplemente respondí, no, ¿qué quieres decir? Y él dijo, no importa, parece que estás huyendo de aquí por otra razón. Insistí en que era puramente por razones familiares. Él dijo, está bien, y se fue. Lamentablemente la historia no terminó allí. Me desperté esa noche y grité a todo pulmón cuando vi una figura negra sentada al pie de la cama. Era Bruno. Se volvió y me puso la mano en la boca y dijo, «Shh». Le dije, por favor, no me hagas daño. Y él respondió, ¿por qué te haría daño? Sabía que alguien te dijo algo. No creas lo que esas chicas dicen. Le dije, me estás asustando. Y esta parte sigue siendo tan insana para mí como lo fue en ese momento. Empezó a acariciar mi pierna y dijo, no quiero asustarte. Justo después de que le dijera que me estaba asustando. Me levanté de la cama y corrí hacia la puerta y él me gritó que me detuviera. Salí corriendo con mi teléfono en la mano y llamé a la policía. Me escondí en los arbustos hasta que llegaron y les expliqué toda la situación. Hicieron que Bruno saliera y contara su versión de la historia. Básicamente les dije que solo quería sacar todas mis cosas de la habitación y que me iba. Así que los policías se quedaron mientras recogía el resto de mis cosas y las llevaba a mi coche. También insistí en que Bruno me devolviera el dinero mientras la policía estaba allí. Y efectivamente lo hizo. De hecho, todo el tiempo que la policía estuvo allí, Bruno intentó actuar como un tipo normal. Podía notar que uno de los oficiales me apartó para decirme que este tipo había sido arrestado antes por otros incidentes con mujeres. Pero Bruno negó haber entrado a mi habitación o haberme tocado ni nada. Así que todo fue su palabra contra la mía. Salí de la casa y fui directamente a un hotel por la noche. Al día siguiente me mudé al apartamento tipo estudio. Por suerte la chica que lo había anunciado pudo facilitar mi rápida mudanza. Nunca he vuelto a vivir con otro hombre que no sea mi novio o esposo, o simplemente con alguien que no conozca y nunca lo haré. No sé si alguna vez podré entender del todo lo que sucedió, y mucho menos por qué nunca me hizo nada a mí. Aún me cuesta procesar que viví meses compartiendo espacio con un monstruo, un asesino serial. Pero la verdad es que, al recordar aquellos días, puedo ver cómo todo se fue desarrollando frente a mis ojos, y cómo la tensión se fue construyendo lentamente, hasta que la realidad me golpeó con toda su brutalidad. Todo comenzó de manera bastante inocente. Me había mudado a esta gran ciudad para seguir mis estudios universitarios, y como el costo de vida era alto, terminé buscando una habitación compartida. Encontré un apartamento en una zona decente,
no muy lejos de la universidad, y lo mejor de todo, el alquiler era asequible. Mi compañero de cuarto, Miqueas, parecía un tipo tranquilo y reservado. Tenía unos pocos años más que yo, probablemente en sus últimos 20, y trabajaba en algo relacionado con la informática, aunque nunca entraba en detalles sobre su trabajo. No me importaba realmente. Agradecí que fuera alguien con quien se podía convivir sin problemas, al menos al principio. Miqueas y yo no éramos amigos, pero tampoco éramos simples desconocidos. Compartíamos algunas conversaciones superficiales sobre nuestros días, alguna que otra cena ocasional, y eso era todo. Era un tipo amable, siempre dispuesto a ayudarme cuando tenía alguna dificultad con mis tareas, o incluso si necesitaba un consejo sobre la vida en la ciudad. Siempre estaba dispuesto a escuchar, y en esas primeras semanas llegué a considerarlo un buen compañero de cuarto. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas que no encajaban del todo. No era nada obvio al principio, solo pequeñas incongruencias que pasaban desapercibidas si no prestabas atención. Por ejemplo, había días en que Miqueas desaparecía por completo durante horas, incluso días enteros, sin decir a dónde iba. Siempre volvía con la misma actitud tranquila, sin explicaciones, y yo, en mi ingenuidad, no preguntaba. Pensaba que era un asunto personal y no quería parecer entrometida. Fue después de un par de meses que las cosas empezaron a volverse realmente extrañas. Recuerdo que una noche estaba en la cocina preparando algo de comer cuando Miqueas entró, con una mirada que no había visto antes. Sus ojos parecían más oscuros, su rostro estaba inexpresivo, pero sus movimientos eran tensos, casi mecánicos. Intenté entablar una conversación, pero sus respuestas eran cortas y cortantes, algo totalmente fuera de su carácter habitual. Fue la primera vez que sentí una incomodidad genuina al estar cerca de él. Esa misma noche, cuando me fui a dormir, me despertó un ruido sordo en la madrugada. Era un sonido leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera moviendo muebles. Me quedé en la cama escuchando con atención, y entonces lo oí nuevamente, esta vez más claro. Un golpe seco, seguido por lo que parecía un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me convencí de que solo era mi imaginación. No quería levantarme y confrontarlo. La idea de hacerlo me aterraba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al día siguiente, le pregunté casualmente a Miqueas si había escuchado algo la noche anterior. Me miró con una sonrisa tranquila y me dijo que probablemente había sido el viento, que a veces causaba ruidos extraños en el edificio. Su tono era tan despreocupado, tan seguro, que me hizo sentir tonta por siquiera haberlo mencionado. Pero las noches siguientes los ruidos continuaron. No eran ruidos constantes, pero cuando aparecían siempre eran en las primeras horas de la madrugada, y siempre eran seguidos por un silencio que se sentía demasiado denso, demasiado inquietante. Fue entonces cuando empecé a notar otro patrón. Miqueas comenzó a traer a casa personas que no había visto antes, siempre en esas noches en que yo estaba estudiando tarde o simplemente descansando en mi habitación. Nunca los presentaba, nunca los mencionaba siquiera. Pero lo que más me perturbaba era que esas personas, casi siempre hombres, parecían tan incómodos, casi como si no quisieran estar allí. Y lo más extraño de todo, nunca los veía salir. Llegó un punto en que mi ansiedad se hizo incontrolable. Sabía que algo estaba mal, pero no podía poner el dedo en qué exactamente. Decidí que necesitaba hacer algo. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. Una noche, cuando Miqueas dijo que tendría una visita, fingí que me iba a dormir temprano, pero en realidad me quedé despierta, escuchando, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo a través de las paredes. Esa noche lo escuché claramente. Miqueas hablaba en un tono bajo, pero había una urgencia en su voz, una especie de desesperación contenida. No pude escuchar todo lo que decía, pero capté palabras sueltas. Esto es necesario. No hay otra manera. Prometo que será rápido. Mi piel se erizó y por un momento, el miedo me paralizó. Finalmente tomé una decisión impulsiva. Salí de mi habitación en silencio, descalza para no hacer ruido, y me acerqué a la puerta de su habitación. Desde la rendija de la puerta, vi una escena que nunca podré olvidar. Miqueas estaba de pie, de espaldas a mí, con un hombre frente a él,
sentado en una silla. El hombre tenía una expresión de terror absoluto. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y su boca, aunque cubierta con un trozo de tela, se movía frenéticamente, como si estuviera gritando. No había sangre, no había violencia visible, pero la tensión en la habitación era palpable, y lo que más me aterrorizó fue la serenidad con la que Miqueas manejaba la situación. Retrocedí lentamente, asegurándome de no hacer ruido, y me encerré en mi habitación. No podía pensar con claridad, no sabía qué hacer. Llamar a la policía cruzó por mi mente, pero el miedo a las represalias de Miqueas si llegaban a descubrir que había sido yo quien los alertó, me detuvo. Decidí que lo mejor sería esperar a la mañana siguiente y salir de allí lo antes posible. Pero no fue tan simple. A la mañana siguiente, Miqueas actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con la misma sonrisa cálida. Me preguntó si había dormido bien y me ofreció café. Me quedé petrificada, sin saber cómo responder. Él parecía tan normal, tan diferente del hombre que había visto la noche anterior. Me pregunté si todo había sido un mal sueño, pero sabía en lo más profundo que lo que había visto era real. Días después, la situación empeoró. Miqueas continuaba trayendo gente al apartamento, y cada vez que lo hacía, el miedo en mi interior crecía. Ya no podía dormir bien, cada pequeño sonido me sobresaltaba, y comencé a sentirme vigilada, como si él supiera que yo sabía algo. Sin embargo, su comportamiento hacia mí nunca cambió. Siempre fue amable, atento, incluso protector. Esto solo hizo que todo fuera más perturbador, porque mientras yo vivía en un estado de pánico constante, él seguía siendo el compañero de cuarto ideal, al menos para mí. El punto de quiebre llegó una noche cuando regresé al apartamento después de un largo día de clases. Al entrar noté un olor metálico, algo que nunca había percibido antes. Era débil pero inconfundible. Seguí el rastro del olor hasta la habitación de Miqueas, y aunque la puerta estaba cerrada, el hedor era más fuerte allí. Sentí que el mundo se cerraba sobre mí, que el aire se hacía pesado y difícil de respirar. Me quedé allí, paralizada por el miedo, sin saber qué hacer. Finalmente mi instinto de supervivencia tomó el control. Salí corriendo del apartamento, sin mirar atrás, y no volví hasta el día siguiente, cuando la luz del sol me dio la valentía suficiente para enfrentar lo que había ocurrido. Para mi sorpresa, cuando regresé, el apartamento estaba vacío. Miqueas no estaba allí, y tampoco había señales de que alguien más hubiera estado. No había rastros del olor metálico, ni de la escena que me había atormentado la noche anterior. Esa misma semana, empecé a notar que algo estaba cambiando en la ciudad. En las noticias, se hablaba de una serie de desapariciones, personas que habían sido vistas por última vez en bares y calles cercanas a nuestro vecindario. Los detalles eran vagos, pero había un patrón, y mientras escuchaba los informes, mi mente no dejaba de asociar esas desapariciones con las personas que Miqueas traía al apartamento. Finalmente, el miedo se convirtió en paranoia. No podía quedarme más tiempo en ese lugar. Empaqué mis cosas y me fui, sin decir nada a Miqueas. Lo último que supe de él fue que había dejado el apartamento poco después de mi partida. Nunca lo volví a ver, y por un tiempo traté de olvidarlo todo, de seguir adelante con mi vida. Pero las noticias continuaron. Finalmente, arrestaron a un hombre que había estado cometiendo esos asesinatos, y cuando vi su rostro en la televisión mi corazón se detuvo. Era Miqueas, el hombre con quien había compartido mi hogar durante meses. Las pruebas eran irrefutables, y el número de víctimas era escalofriante. Lo que más me perturba incluso hoy es que nunca entendí por qué nunca me hizo daño a mí. ¿Por qué siempre actuaba tan amable y gentil cuando estaba conmigo? ¿Por qué, a pesar de ser un monstruo, parecía protegerme? Tal vez nunca lo sabré, y quizás sea mejor así, pero el recuerdo de esos días sigue siendo una sombra en mi mente, una lección aterradora de que nunca realmente conoces a las personas, incluso a aquellas con quienes compartes tu vida. Mudarse a una ciudad nueva es en sí mismo un desafío monumental. Abandonar lo conocido, dejar atrás la familiaridad de tu hogar y adentrarte en un mundo nuevo donde cada rostro es desconocido y cada calle es un laberinto sin mapa. Pero lo más difícil de todo, al menos para mí, fue la necesidad de compartir un espacio tan íntimo como una habitación con un completo extraño.
Después de semanas de búsqueda y visitas a decenas de posibles lugares, terminé alquilando una habitación en un pequeño apartamento en la periferia de una gran ciudad en Estados Unidos. El precio era razonable, el barrio tranquilo, y aunque compartir el espacio no era mi primera opción, la realidad económica no me dejó alternativa. Mi compañero de cuarto, Axel, era un tipo que a primera vista no despertaba mayor interés. De estatura media, cabello castaño corto y una actitud reservada, parecía ser alguien que prefería la soledad y el silencio, características que al principio consideré ideales para un compañero de habitación. Nuestras interacciones iniciales fueron educadas pero distantes. Un simple hola al pasar, tal vez un intercambio de palabras sobre la temperatura del día o un comentario al azar sobre el vecindario. Nada que indicara una amistad potencial ni nada que sugiriera algún conflicto inminente. Los primeros días pasaron sin novedad. Mi rutina diaria consistía en levantarme temprano, salir a trabajar y regresar agotado por la noche, apenas teniendo energía para comer algo y desplomarme en la cama. Axel seguía su propia rutina, una que parecía girar en torno a un horario diferente al mío, lo cual funcionaba perfectamente para mí. Sin embargo, no tardé mucho en notar algo que me desconcertó. Era una tarde de miércoles cuando llegué a casa un poco más temprano de lo habitual. El sol todavía estaba alto en el cielo, y el aire tenía ese peculiar olor a verano mezclado con asfalto caliente. Mientras caminaba hacia la puerta de nuestro apartamento, escuché voces provenientes del interior, voces de niños. Al principio, no pensé mucho en ello. Podrían ser los hijos de algún vecino, pero cuando abrí la puerta el sonido se hizo más claro, y para mi sorpresa provenía de nuestra sala de estar. Me detuve un momento antes de entrar completamente. Desde mi posición en la entrada, podía ver a Axel sentado en el suelo, rodeado de dos niños pequeños, no mayores de 6 o 7 años. Tenían una especie de picnic improvisado con bocadillos y jugos repartidos en platos de papel. La escena, aunque extraña, tenía algo enternecedor. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la expresión en el rostro de Axel. No era la típica sonrisa despreocupada que esperarías ver en alguien que está cuidando a unos niños por un rato. Había una intensidad en sus ojos, algo que no podía definir en ese momento, pero que me dejó una sensación incómoda en el estómago. Opté por no interrumpir y me dirigí directamente a mi habitación, cerrando la puerta con cuidado. Esa noche no pude sacarme de la cabeza la imagen de Axel con esos niños. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban ahí? ¿Y por qué nunca mencionó que los traería? Al día siguiente, mientras me preparaba para el trabajo, no pude evitar observar con más atención a Axel. Parecía como siempre, tranquilo, incluso un poco ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Consideré la posibilidad de preguntarle directamente sobre los niños, pero algo me detuvo. Tal vez era la sensación de que no era mi lugar, o tal vez era algo más, una inquietud que no podía explicar. Decidí dejarlo pasar, convenciéndome de que no era asunto mío. Sin embargo, esa misma tarde, cuando volví a casa, la situación se repitió. Esta vez escuché más de una voz de niño. Me asomé discretamente por la ventana de la sala y vi que Axel estaba nuevamente acompañado, pero esta vez eran 3 niños. Todos parecían cómodos, riendo y jugando, mientras Axel los miraba con una mezcla de atención y algo que, ahora que lo pienso, podría describirse como una especie de tristeza. Esa noche, mi mente fue un torbellino de pensamientos oscuros. No podía dejar de pensar en esos niños y en la posibilidad de que algo no estuviera bien. Mi imaginación comenzó a descontrolarse, llenando los vacíos con las peores posibilidades. ¿Y si Axel estaba involucrado en algo ilegal? ¿Podría estar haciendo algo horrible a esos niños? La duda me carcomía, y la sensación de peligro se instaló en mi pecho como un peso que no podía quitarme. Pasaron algunos días más, durante los cuales traté de actuar con normalidad, pero la tensión crecía dentro de mí. Finalmente, un viernes decidí que tenía que saber la verdad. Me tomé el día libre en el trabajo con la excusa de un malestar, pero en realidad, mi plan era quedarme en casa y espiar a Axel. Quería saber qué estaba pasando, y si mis sospechas resultaban ser ciertas, planeaba ir directamente a la policía. Esa tarde, alrededor de las 3, escuché la puerta de la entrada abrirse suavemente. Me escondí detrás de la cortina en la sala, donde tenía una vista parcial de la entrada.
Vi a Axel entrar, seguido de dos niños diferentes de los que había visto antes. La escena se desarrolló como las veces anteriores. Se sentaron en el suelo, sacaron comida y comenzaron a hablar. Esta vez, sin embargo, Axel habló más, y aunque no pude escuchar todas sus palabras, capté fragmentos de lo que decía. Hablaba con los niños como si fueran adultos, preguntándoles sobre su día, sobre dónde habían dormido la noche anterior, si habían comido algo. Los niños respondían con monosílabos, sus voces llenas de timidez y cansancio. Me quedé en mi escondite, observando y escuchando, cada vez más convencido de que algo extraño estaba ocurriendo. Cuando finalmente los niños se fueron, me quedé en la sala, esperando que Axel se diera cuenta de que yo estaba allí. Pasaron varios minutos antes de que saliera de su habitación y me encontrara en el sofá esperándolo. Lo enfrenté directamente, no había más vueltas que darle. Le pregunté por los niños, le pedí que me explicara qué estaba haciendo y por qué. La expresión de Axel cambió drásticamente. Se puso pálido, como si hubiera sido descubierto en un delito, y por un momento pensé que iba a negarlo todo. Pero en lugar de eso, se sentó frente a mí, suspiró profundamente y comenzó a hablar. Lo que me contó me dejó sin palabras. Me habló de su infancia, de cómo había perdido a su familia en un accidente de auto cuando era niño. Me contó sobre sus hermanos menores, a quienes había amado profundamente y que habían muerto ese fatídico día. Después del accidente había caído en una espiral de autodestrucción. Se metió en problemas con la ley, se involucró en cosas malas y, eventualmente, perdió a todos sus amigos. Axel había tocado fondo, y fue entonces cuando decidió cambiar su vida. Comenzó a trabajar en su redención personal ayudando a niños sin hogar. Los recogía de las calles, les daba un lugar donde dormir, los alimentaba, y a veces simplemente les ofrecía compañía. Lo hacía en secreto porque temía que la gente lo malinterpretara, que pensaran lo peor de él, como yo lo había hecho. Pero para él, esos niños eran un vínculo con los hermanos que había perdido, una manera de enmendar los errores de su pasado. Sus palabras me golpearon como un ladrillo. Me sentí profundamente avergonzado por haber sospechado de él, por haber pensado lo peor. Me disculpé, aunque no sabía si mis disculpas podían borrar la desconfianza que había mostrado. Axel me miró, con una mezcla de tristeza y comprensión, y me dijo que no me culpaba. La gente siempre asume lo peor, dijo con voz suave. Es parte de la naturaleza humana. Desde ese día mi percepción de Axel cambió por completo. Aunque seguíamos siendo compañeros de cuarto, nuestras interacciones eran diferentes. Ahora veía en él no solo a un extraño reservado, sino a alguien que había pasado por mucho y que, a su manera, estaba tratando de hacer algo bueno en un mundo que rara vez daba segundas oportunidades. A veces, en las noches cuando estoy solo, me pregunto cuántas otras personas hay como Axel, luchando por redimirse en silencio, llevando una carga que los demás no ven ni entienden. Y aunque mis días de sospechas han quedado atrás, la lección que aprendí con Axel sigue resonando en mi mente. Las apariencias engañan, y la verdadera naturaleza de una persona a menudo está oculta tras una fachada que solo se revela cuando tienes el valor de mirar más allá del miedo y la desconfianza.